Hola, mi nombre es Betania Carbonera. Este es un video de legislación tributaria donde vamos a hablar sobre la ley del impuesto al valor agregado y su reglamento. Podemos comenzar por sus antecedentes. Desde 1989 se encuentran en proceso en Venezuela la reforma tributaria. En 1992 se adquieren compromisos con el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Surgen los proyectos de mejoramiento de la recaudación y de la modernización y fortalecimiento de las aduanas, sustentados en un nuevo diseño tributario que intenta transformar la tributación con la propuesta de cuatro ejes transversales, que serían el impuesto sobre la renta, el impuesto a los activos empresariales, el impuesto al valor agregado y el régimen simplificado de tributación para pequeños contribuyentes. Los principios que lo rigen son el mejoramiento y dominio de la recaudación, la función socioeconómica de los impuestos en los proyectos tributarios y el Código Orgánico. Ley del impuesto al valor agregado. La ley del impuesto al valor agregado, en su artículo número 1, nos señala que es un tributo que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes aplicables en todo el territorio nacional, que deberán pagar las personas naturales o jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho los consorcios y demás entes jurídicos y económicos, públicos o privados, que en su condición de importadores de bienes habituales o no de fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de servicios, independientemente, realizan las actividades definidas por la ley como hecho imponible. Sujetos pasivos. Es el destinatario legal del tributo, o sea, es el deudor por cuenta propia. Se puede decir que el sujeto pasivo por excelencia es el consumidor final, ya que en definitiva es quien soporta el peso del impuesto. Los sujetos pasivos son todos los que hagan ventas de cosas muebles y realicen actos de comercio con la misma, o sea, sean herederos de las responsables inscritos. Los que realicen con su nombre, pero con cuenta de otras personas, ventas o compras. Los que importen cosas como muebles a su nombre, pero por cuenta de otras personas o por cuenta propia. Los que presten servicios grabados, los que sean inquilinos en caso de locación grabada. Su clasificación serían contribuyentes responsables y ordinarios u ocasionales, formales. Y, por ejemplo, los contribuyentes ordinarios serían importadores de bienes y servicios habituales. Los industriales y comerciantes, prestadores de servicios, arrendamiento financiero, almacenadores generales de depósitos, los organismos públicos y los representantes mandatarios. Los contribuyentes ocasionales. En el IVA también existen las figuras de los contribuyentes, que son aquellos objetos que realizan de las importaciones no habituales de bienes y cancelan el impuesto en la aduana correspondiente por cada importación realizada. Esto está estipulado en el artículo 6. Las entidades públicas contribuyentes ordinarias u ocasionales y las empresas públicas constituidas bajo la figura de las sociedades mercantiles. Los contribuyentes formales, como lo estipuló en el artículo 8 de la ley, son los contribuyentes aquellos sujetos que realicen exclusivamente actividades u operaciones exentas o exoneradas del impuesto. Estos contribuyentes, aun cuando no estarán obligados al pago del impuesto, deberán cumplir con los deberes formales o establecidos por la administración tributaria. El hecho imponible, según el artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, constituyen hechos imponibles
a los fines de esta ley las siguientes actividades: negocios jurídicos u operaciones. La venta de bienes muebles corporales, incluidas de partes alícuotas en los derechos de propiedad sobre ellos, así como el retiro o de circunvalación de los bienes muebles realizados por los contribuyentes de este impuesto. La importación definida de bienes. La prestación a título de servicios independientes ejecutados, aprovechados del país, incluyendo aquellos que provengan del exterior. En los términos de esta ley, también constituye hecho imponible el consumo de los servicios propios del objeto, giro o actividad de negocio, en los casos que se refieren el número 4 del artículo 4 de esta ley. Podemos decir que la venta de importación de bienes o bienes corporales y la importación de servicios. En la temporalidad de los hechos imponibles, como lo estipula el artículo 3, se entenderán ocurridos o perfeccionados los hechos imponibles y nacidas en consecuencia en la obligación tributaria. En la venta de bienes, muebles corporales, cuando se emite la factura o documento equivalente que deje constancia de la operación, se pague el precio o desde que se hagan las entregas reales según lo que ocurra primero. En la prestación de servicio, en los casos de servicios de electricidad, telecomunicaciones, aseo urbano, de tránsito y de televisión por cable o por cualquier otro medio tecnológico, siempre que sea el título oneroso desde el momento en el que se emite la factura o documento equivalente por quien presta el servicio. Temporalidad. En los elementos temporales, al momento de que se perfecciona el hecho imponible, dando lugar a la caución de la obligación y la exigencia inmediata en venta, al entregar el bien o real o simbólicamente cuando se emite la factura o documento equivalente, el pago del precio convenido, y la prestación de servicio sería emisión de factura o documento equivalente. La prestación consiste en los provenientes del exterior, en el momento de recepción o del beneficiario del servicio. En otros casos se emite la factura que se ejecuta a la prestación, se paga o lo que ocurra primero. La alícuota impositiva, en el porcentaje que se aplica según la ley de base imponible para calcular la alícuota tributaria. Débito fiscal es el que se origina al entender y tener el servicio exportar cualquiera que se origine en el hecho imponible. Crédito fiscal es el que se origina por la adquisición de un bien o servicio del hecho imponible según la ley. La ley del impuesto al valor agregado establece lo siguiente en el artículo 34. Los créditos fiscales se originan en la adquisición o importación de bienes muebles corporales y la prestación de un servicio en el exterior, utilizado exclusivamente la relación de operaciones gravadas, se reducirán íntegramente. Los créditos fiscales que se originen en la adquisición de importación, en la realización de servicio nacional o provenientes del exterior, utilizados son en la parte de la realización de operaciones gravados. Podrán ser reducidos si no llevan contabilidades separadas en proporción igual de porcentaje o un monto de las operaciones grabadas. Esta represente el total de las operaciones realizadas por el contribuyente en un periodo de imposición en el que se da a proceder el prorrateo, que es el que en el artículo contrario sería el libro de compra y libro de venta. Artículo 75 del reglamento y en el artículo 76 al 78, que dice que debe contener en los libros de compras y ventas, al final de cada vez se hará un resumen del respectivo periodo de imposición, indicando el monto de la base imponible y del impuesto ajustado con las adiciones y deducciones correspondientes en débito y en crédito fiscal, así como un resumen del monte de las ventas de bienes y débitos, prestaciones de servicios extensas y exoneradas, y no sujetas al mismo.